se pregunta, un tema que es complejo, un tema que si uno no entiende, no contesta las preguntas. Así que, bueno, vamos a prender las cámaras para empezar. Les comento que este año, aparentemente, la inscripción en la facultad es una sola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Buen día. Les comento simplemente que este año, aparentemente, la inscripción en la facultad es una sola, que comienza el 15 de noviembre. Hay una serie de requisitos que tienen que presentar. Todo entiendo que está en la página oficial de la UNE, pero comprendo que es una sola inscripción, no es como otros años que había una preinscripción y una inscripción. Y básicamente una de las cosas que le piden, así que ténganlo en cuenta, es el carnet de vacunación COVID. Ya sea el carnet de vacunación COVID, o bien los registros que ustedes tienen a partir de la aplicación Mi Argentina, que es la que les da los registros de COVID que ustedes tienen, de las aplicaciones de COVID que tienen. Así que vayan teniendo en cuenta eso, ¿sí? Les comento, por lo que, a ver, un segundo, creo que tengo por acá. A ver. Un segundo, a ver si tengo, acá está. Sí, los requisitos son, para la inscripción, documento nacional de identidad, o bien pasaporte, fotos de 4x4 digitales, unas fotos de 4x4 digital, el título de estudios secundarios, o una constancia que diga no adeuda materias, y una copia del carnet de vacunación o registro de inmunizaciones de Mi Argentina. Eso es lo que le van a pedir, eso es lo que figura en los registros que le piden. Se va a llevar a cabo solamente de manera online, aparentemente, va a ser una única inscripción, y el sitio de inscripción básicamente va a habilitarse a partir del 15 de noviembre, ¿sí? Del 15 de noviembre. Después le vamos a pasar cuál es el sitio de inscripción, pero está solo a partir del 15 de noviembre, ¿sí? Entonces les repito, lo que van a necesitar para la inscripción es el DNI, o en caso de ser extranjero, el pasaporte, foto de 4x4 con fondo digital, título de nivel medio, o sea, el título del colegio, o bien una constancia de estudios secundarios completos con la leyenda no adeuda materias. Guarda con eso. Finalmente, la copia del carnet de vacunación o registro de inmunizaciones de Mi Argentina. Muy bien. Eso es lo que van a necesitar. Sí, pero lo que pasa es que no te piden el título, sino una constancia que dice que tenés el título y que dice que no adeuda materias. No es que te van a pedir el título, si tenés el título bien, pero si no, es una constancia, Mauricio, que dice que terminaste el colegio y no adeudas materias. Mira, el carnet de vacunación que te piden, aparentemente, por lo que veo acá, es el carnet COVID. Pero habría que mirar porque dice carnet de vacunación nada más, así que habría que mirar. Si seguimos en el colegio, ¿qué presentamos? Pero se supone que la inscripción comienza el 15 de noviembre, pero continúa, creo que hasta el 23 de diciembre, o sea que recién lo presentás cuando terminas el colegio. Ciu Guaraní es el sitio donde la facultad desarrolla sus trámites en línea. Es una página de la facultad, así se llama. ¿Está? Por eso les estoy diciendo, no es que le van a pedir el título, le van a pedir una constancia de que no adeudan materias y que terminaron el colegio, ¿sí? Y si bien comienza el 15 de noviembre, seguramente se va a extender durante el mes de diciembre. No tengo la fecha en la que cierra la inscripción, pero me imagino que la inscripción debe ser sobre fines de diciembre, el cierre de la inscripción debe ser sobre fines de diciembre, de manera que todos tengan tiempo, digamos. Es lo que les estoy explicando, chicos. O sea, ustedes tienen que inscribirse cuando tengan la documentación. ¿Está? Obviamente, yo creo que la inscripción va a finalizar, eso lo vamos a averiguar mejor, a finales de diciembre. ¿Eso qué significa? Que una vez que ustedes tengan la constancia que dice terminó el colegio y no adeuda materias, ya se pueden inscribir. ¿Está? Muy bien. Tengo muchas cámaras apagadas, chicos.
Tengo muchas cámaras agua. ¿Los recursantes tienen que hacer algún procedimiento distinto a los que recién ingresan? Sí, los recursantes tienen un procedimiento diferente. En los recursantes también la terminología, o sea, las condiciones están en la página de la facultad, y creo que simplemente tienen que inscribirse nada más, pero no les piden toda esa documentación. Para los recursantes es distinto, obviamente. Vamos, chicos, las cámaras. Por favor, así podemos comenzar. Tengo muchas cámaras apagadas. Vamos, préndanme las cámaras. Necesito las cámaras prendidas. Muy bien. Muy bien, Emanuel. Cámaras prendidas. Ya sabes. Tengo muchísimas cámaras apagadas. Tengo por lo menos 50 cámaras apagadas. Así que aprender las cámaras para que yo pueda empezar y a mantenerlas prendidas, por favor. ¿Sí? No cuesta mucho. No cuesta mucho. Yo también estoy despeinado y no me quejo. ¿Ah? Así que bueno, no pasa nada. Un buen desayuno, un buen mate, un buen café, chipacito. No te duermas, Lautaro. Lautaro, que me haces dormir a mí. No te duermas. Vamos. No es hora de dormir. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Muy bien. Bueno, si tienen un problema, comuníquense con Emanuel para que no lo saque, porque si no los va a sacar a la sala de espera. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Tenemos que hablar de genética, tenemos que hablar de herencia, tenemos que hablar de las características de los rasgos genéticos heredables, y tenemos que hacer problemas. Esto significa que vamos a tener que aprender a analizar cómo los rasgos genéticos se transmiten a lo largo de una familia. Y hay un primer concepto que yo quiero que anoten ahí en lo que tengan de papel para evitar problemas. Vamos a anotar un primer concepto muy importante. Vamos a aprender genética, les aclaro. Vamos a aprender a hacer problemas de genética. Vamos a aprender a entender cómo se transmiten los rasgos hereditarios a través de la familia. Vamos a aprender a identificar patologías genéticas. Vamos a aprender esto. Pero anoten ahí, como primer concepto, grande, anoten: yo no soy genetista. Eso se refiere a ustedes. Yo tampoco soy genetista, ¿eh? Pero anoten, yo no soy genetista. ¿Por qué les pido que anoten esto? Porque, ¿qué es lo primero que hace un alumno de medicina cuando empieza a aprender genética? Lo primero que hace es empezar a mirar lo que pasa en su familia o lo que pasa en sus amigos. Entonces dice, vos tenés, no sé, vos tenés los ojos celestes. ¿Y por qué tenés los ojos celestes? No deberías tener los ojos celestes. Deberías tener ojos de tal color. Y ahí comienza el problema. ¿Sí? Ahí comienza el problema. O bien, ¿por qué vos sos tan alto? Si en realidad no deberías ser tan alto. O bien, ¿o por qué tenés el cabello rubio? Si en realidad deberías tener el cabello, no sé, oscuro, de acuerdo a las reglas de genética. Y ahí comienza todo el problema, que surge simplemente porque ustedes no saben interpretar exactamente todas las situaciones genéticas que existen. Nosotros vamos a aprender las bases de la genética, pero no vamos a aprender genética en el nivel que tiene un especialista en genética. Entonces, la única persona indicada para hacer ese tipo de afirmaciones es el genetista, nadie más. ¿Se entiende? Entonces, nada de esto de ¿por qué tengo el cabello tan largo si en realidad debería tener el cabello más corto? ¿O por qué tengo tan mal carácter? No, nada. ¿Se entiende? Nada de eso. Porque lo único que van a lograr es generar problemas. Lo único que van a generar es generar problemas, y lo van a hacer de balde, porque se van a equivocar. ¿Se entiende? Se van a equivocar. Nosotros vamos a partir de esta base. Entonces, no somos genetistas, pero vamos a tratar de entender algunos conceptos de genética que son importantes. A mi hermana nomás la voy a molestar. No, Mauricio, ni se te ocurra molestarle a tu hermana, porque vas a ligar. Tu hermana se va a encargar de que ligue, no lo hagas. Una muy mala idea es molestar a las hermanas, porque uno siempre pierde. Así que ni se te ocurra. Muy bien. Ahora, tengan en cuenta este dato. ¿Por qué necesitamos aprender esto? Obviamente porque me lo van a preguntar en el examen. Claro que por eso lo necesito. Pero también porque cualquier médico
cualquiera, y ustedes se supone que van a ser médicos, tiene que tener una serie de conceptos básicos de genética para poder identificar algunas patologías y poder, en definitiva, derivar esas patologías al genetista. Es decir, la idea es que no se me pase una patología genética, que no me coma una patología genética, y que pueda manejarlo de la manera correcta. Repasemos algunas cositas. ¿Qué le pasó con los anteriores alumnos? Siempre pasa, más allá de que les hago esta advertencia al comienzo, siempre después hay algún problema. Y siempre alguno se acerca y me dice, resulta ser que le dije a mi primo que es no sé qué cosa, y después mi primo se enojó conmigo por tal cosa y tal otra, entonces te vengo a preguntar por qué así, así y asado. ¿Está? Bueno, listo, punto, eso no tiene que pasar. Recuerden que hace poco estudiamos las características del cariotipo, y nosotros habíamos visto, ya estamos en clase, ¿eh? Ya estamos en clase, así que ya con todas las antenas paradas, porque aquí hay algunas cosas que vamos a aprender. Guarda que este es el primer tema en el cual empezamos a ver patologías concretas. Así que este es un tema en el cual les van a preguntar patologías. Conclusión, tienen que manejar la historia bien. Recuerden que habíamos hablado del cariotipo y habíamos dicho que tenemos 23 pares de cromosomas. Consideren esto. Aquí tienen un cariotipo masculino y un cariotipo femenino. Pero independientemente de que sea masculino o femenino el cariotipo, ustedes pueden ver que los cromosomas se organizan en pares. Ahora, si tomamos cualquiera de estos pares, por ejemplo, tomamos el par número 2 de cualquiera de los cariotipos, de este que es el femenino, vamos a ver que esos dos cromosomas, que se llaman cromosomas homólogos, este es un dato que tienen que tener por lo que estudiamos antes, básicamente derivan del papá y de la mamá. Es decir, uno de los cromosomas homólogos, ¿qué tal César? ¿Cómo estás? Uno de los cromosomas homólogos va a derivar del padre y el otro va a derivar de la madre. Y ustedes pueden notar que los cromosomas homólogos tienen más o menos la misma forma y el mismo tamaño. Esto se aplica a los 22 primeros pares. Obviamente hay una excepción a esta igualdad en forma y tamaño en el par sexual del hombre. Ya vamos a hablar de esta excepción en el par sexual del hombre. Pero lo que me interesa es entender el siguiente concepto. Si nosotros consideramos cualquier par de cromosomas, el par, no sé, número 2, o el par número 15, o el par número 20, o el par número 6, o el número 18, si consideramos cualquier par, inclusive el par sexual en la mujer, los dos cromosomas son iguales. ¿Iguales desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de su forma, desde el punto de vista de su tamaño, desde el punto de vista del bandeado que se les puede hacer, tienen que tener el mismo bandeado, y les decía, la única excepción a esta igualdad en los homólogos es el par sexual del hombre, donde los dos cromosomas del mismo par no son iguales. Ahora, si bien nosotros estamos acostumbrados a ver los cromosomas de esta manera, o sea, estamos acostumbrados a ver los cromosomas así, estamos acostumbrados a ver los cromosomas de esta forma, o sea, cromosomas con dos cromátides, a los fines prácticos, no es necesario mantenerlos siempre dibujados de esta forma. ¿Por qué? Porque los cromosomas con dos cromátides que nosotros estamos acostumbrados a ver, es decir, los cromosomas con dos cromátides que nosotros vemos en estos cariotipos, son cromosomas metafásicos. Esto tienen que recordarlo, lo hemos estudiado, lo hemos mencionado mucho. Cromosomas en la metafase. Pero en la metafase los cromosomas no están activos. Los cromosomas están activos durante la interfase. Entonces, a los fines prácticos, cuando queremos representar cromosomas desde un punto de vista genético, cuando queremos esquematizar cromosomas desde un punto de vista genético, o cuando queremos hablar de los cromosomas desde un punto de vista genético, siempre los esquematizamos como que cada uno tiene una sola cromátide. Por ejemplo, aquí tengo dos cromosomas esquematizados durante la interfase. ¿Por qué? Porque este esquema me está diciendo que, fundamentalmente, durante la interfase, cada cromosoma tiene una sola molécula de ADN. Ustedes recordarán que durante la interfase, algunos segmentos de la molécula están desplegados y otros no. Ya hemos hablado de eso.
Pero a los fines prácticos, cada vez que consideremos un esquema, no una foto, sino un esquema, vamos a ver al cromosoma con una sola cromátide, porque es la forma en la que trabaja en la interfase. Muy bien. Supongamos que estos dos cromosomas que están acá, que tienen distintos colores, uno deriva de la mamá y el otro deriva del papá. Muy bien. Ambos cromosomas son miembros del mismo par, ambos cromosomas son cromosomas homólogos, una vez más, homólogos, ¿se entiende? Y ambos cromosomas son similares o iguales en cuanto a tamaño, forma y bandeado. Ahora, si yo analizo los genes que contienen estos cromosomas, ¿qué es lo que puedo decir? Y aquí vamos a hacer una salvedad. Vamos a tratar de entender esto de la mejor manera posible. Hasta ahora hemos aprendido sobre los genes desde un punto de vista estructural. Hemos hablado de, ¿se acuerdan de los promotores basales? De los promotores proximales y distales, de los intrones, de los exones. ¿Se acuerdan del ARN que se generaba, del CAP, del poli-A, del procesamiento? Bueno, eso que hemos estudiado me habla de la química del gen. Pero esos genes que estudiamos me permiten fabricar proteínas, y estas proteínas, cuando funcionan, cuando cumplen su actividad o cuando cumplen su rol, son responsables de que aparezcan ciertas características celulares y ciertas características en el individuo. Es decir, si yo tengo ojos marrones, es porque en las células del iris, el iris es la porción del ojo que rodea la pupila, hay determinadas proteínas expresadas que permiten que aparezca ese color. O bien, si tengo ojos verdes, es porque son otras las proteínas expresadas que permiten que aparezca ese color. Si yo tengo un determinado tono en mi piel, eso tiene que ver con la producción de melanina en mi piel, y eso va a depender de la expresión o no de ciertas proteínas. Por lo tanto, los genes también pueden ser considerados como los responsables de la expresión de ciertos rasgos o características. Por lo tanto, si yo tengo cabello castaño, cabello oscuro, tengo cabello rubio o pelirrojo, tengo ojos verdes o marrones o celestes o negros, tengo una piel más o menos castaña, o tengo, no sé, una altura más o menos determinada, eso va a depender de los genes que definen la expresión de mis rasgos o características. Ahora, cuando analizamos esto desde el punto de vista de los cromosomas, vamos aquí al primer concepto importante. Si yo analizo esto desde el punto de vista de los cromosomas, vamos a tratar de entender lo siguiente. Supongamos que yo tomo de estos dos cromosomas, uno de los dos, el cromosoma de la madre, y analizo cuáles son los genes que aparecen en ese cromosoma. Hoy en día tenemos un mapa que se llama genoma humano, en el cual nosotros podemos ver en cada cromosoma cuáles son los genes y dónde están ubicados para cada cromosoma. Supongamos que en este cromosoma, fíjense, en el cromosoma de la mamá, tengo un gen para el color de ojos, un gen para el color de pelo, y obviamente genes para otras características, pero vamos a considerar solamente estas dos para que sea más fácil. Estos genes, en definitiva, son los que van a definir cuál es mi color de ojos o cuál es mi color de pelo. Ahora, por ejemplo, el gen superior puede decir que yo tenga ojos marrones, y el gen inferior puede decir que yo tenga un cabello negro. Si yo considero ahora el cromosoma homólogo, o sea, el cromosoma que no depende de la madre sino del padre, voy a notar lo siguiente, y aquí viene el primer gran concepto, así que espero que en esto estén atentos. En este cromosoma homólogo aparecen genes exactamente para las mismas cosas y ubicadas en la misma posición. Por lo tanto, a la misma altura y en la misma posición, voy a tener un gen para el color de ojos y un gen para el color de pelo. Ahora bien,
la información que contengan estos genes puede ser igual o no, cuidado con lo que estoy diciendo, la información que contengan estos genes puede ser igual o no serlo a la información de los genes de la madre. Por ejemplo, el color de ojos, según el gen de la madre, es marrón. Pero a lo mejor el color de ojos, según el gen del padre, es celeste. El color del pelo, según el gen de la madre, es negro. Y a lo mejor el color del pelo, según el gen del padre, también es negro. Es decir, la información que contienen, no me bosteces Aldana, la información que contienen estos genes puede ser igual o no. Ahora, analicemos esto mejor. ¿Qué significa esto? Esto es una simplificación, ¿eh? Esto es una simplificación. ¿Y por qué es una simplificación? Porque en realidad el color de ojos no depende de un solo gen. Lo mismo que el color del pelo no depende de un solo gen. Esto es una simplificación. Pero si lo hacemos sencillo, deberíamos decir que para cada rasgo o característica debemos tener por lo menos 2 genes. Fíjense, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque para el color de ojos tengo el gen de la madre y tengo el gen del padre. Cada uno en el respectivo cromosoma homólogo. Para el color del cabello pasa lo mismo. Tengo el gen de la madre y tengo el gen del padre, insisto, cada uno de los respectivos cromosomas homólogos. Entonces, en definitiva, para cada rasgo o característica tengo mínimamente 2 genes. Ahora, pensemos en esto. Mauricio, concentrate en la clase. Pensemos en esto. ¿Nuestra especie humana tiene solamente ojos marrones o celestes? ¿Ustedes conocen solamente ojos marrones o celestes? No, por supuesto. No sé, qué sé yo. Si nos ponemos a pensar, claro, hay ojos marrones, que de hecho pueden ser más oscuros o más claros. Hay ojos celestes, hay ojos azules, hay ojos negros, hay ojos grises. ¿Sí? Hay distintos tonos que podemos encontrar en las diferentes personas. ¿Sí? Hay un color verde muy clarito que casi parece amarillo. Ahora, obviamente, de todos estos genes, cada uno de estos colores va a venir determinado por un gen, ¿sí? Yo solamente voy a poder tener 2. O sea, no puedo tener el gen de color marrón, de color celeste, de color azul, de color negro, de color gris. No puedo tener, porque no puedo tener 5 genes. Solo puedo tener 2. Entonces, claro, entonces, los 2 genes que yo tengo, o sea, los genes que yo tengo, que son 2, para la misma característica, en este caso para el color de ojos, se conocen como alelos. Por lo tanto, claro, pero a ver, Mauricio, que en tu árbol genealógico vos tengas abuelos de color con ojos marrones, verdes, celestes, azules, primos con ojos, no sé, claritos, negros, no quiere decir que vos tengas todos los genes, vos solo vas a tener 2 de esos genes. Entonces, de esos 2 genes que tenemos se llaman alelos. Ahora, consideren esto. El individuo, Mauricio, Valentino, Angelina, Abigail o Aldana, el individuo tiene solo 2 genes. Uno de mamá y otro de papá. ¿Se entiende? Sin embargo, en la especie humana hay mucho más que 2 genes para el color de ojos. El conjunto de genes para el color de ojos que encontramos en la especie humana se llama serie alélica. Por lo tanto, de cada serie alélica que existe, las personas que tienen 2 colores diferentes en sus ojos, Carol, si esa es la pregunta que siempre me hacen, y ahora dentro de un rato vamos a entender por qué. Sí, Martín, ahora dentro de un rato vamos a explicar por qué. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que quiero que comprendan es que para cada rasgo o característica hay una serie alélica en la especie, pero de esa serie alélica yo solo tengo 2 alelos ubicados en la misma posición
la posición donde se ubica un gen se llama locus, o lugar, en la misma posición de cromosomas homólogos. Por lo tanto, a lo largo del cromosoma homólogo, todos los genes se van a repetir en el otro homólogo. Muy bien. Ahora, el punto es que estos alelos que aparecen en cromosomas homólogos pueden tener la misma información o pueden tener información diferente. Puede ser que el cromosoma heredado de mamá me diga que debo tener ojos verdes y el cromosoma heredado de papá me diga que debo tener ojos marrones. En mi caso particular, mi mamá tiene ojos verdes claros, mi papá tenía ojos marrones. Yo heredé un alelo verde de mamá y un alelo marrón de papá. Yo tengo ojos marrones. Ahora, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Vamos a adelantar un poco. ¿Cuándo? Presten atención a esto. Los dos alelos dicen lo mismo, o sea, un alelo me dice que los ojos deben ser marrones, exacto, y el otro alelo me dice lo mismo, se dice que yo soy homocigota para ese rasgo. Guarda con este concepto, homocigota y heterocigota. ¿Cuándo se dice que un individuo es homocigota? Cuando los dos alelos para un rasgo particular dicen lo mismo. Verde, verde, marrón, marrón, celeste, celeste, azul, azul. Un individuo, en cambio, es heterocigota cuando los dos alelos dicen algo distinto. Marrón, verde, celeste, azul, marrón, negro, bueno, diferentes. En ese caso, para ese rasgo característico, el individuo es heterocigota. Para el color de ojos, yo soy heterocigota. Tengo un gen marrón y uno verde. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando un individuo es heterocigota? Cuando un individuo es heterocigota, o sea, tiene dos alelos distintos de la serie alélica, en general, y subrayo la palabra, o las palabras, casi siempre, y les pregunto a ustedes antes de seguir, ¿casi siempre quiere decir en el 100% de los casos? No. Entonces, si yo estoy diciendo casi siempre, ¿estoy diciendo en el 100% de los casos? No. Entonces digo, casi siempre, uno de los dos se impone al otro. El que se impone, que siempre es el mismo en la serie alélica, se llama dominante y el que pierde se llama recesivo. Es decir, que en la serie alélica hay genes dominantes y genes recesivos. Muy bien. Entonces, en el heterocigota, casi siempre hay un dominante y un recesivo. Eso quiere decir que el dominante se va a expresar. Por lo tanto, yo soy heterocigota para el color de ojos. Yo tengo ojos marrones, pero tengo un gen marrón y uno verde. Esto quiere decir que el gen dominante en este caso es el marrón y el verde es el recesivo. O sea, tengo un gen verde, pero el dominante es el marrón. Muy bien. Ahora, vamos al siguiente punto. Acá me parece mejor. Fíjense. A cada gen le vamos a dar una letra. A cada gen le vamos a dar una letra. Una letra arbitraria. Puede ser la A, la B, la que ustedes quieran. ¿Sí? Muy bien. Pero cuando se trata de alelos, o sea, de genes para el mismo rasgo, usamos la misma letra. Sí, ¿viste? En la secundaria se suele dar. Ahora lo vamos a profundizar simplemente. Y lo vamos a profundizar mucho, Julieta. Por ejemplo, supongamos que le damos al color de ojos la letra A. ¿Sí? Muy bien. Bueno, atendan, Mauricio, si querés aprobar esto en la facultad, atendé, concéntrense. Menos chat, más concentración. Después sí hablamos todo lo que quieran por el chat. Miren esto. Nosotros le vamos a asignar la letra A al color de ojos. Lo hacemos de manera arbitraria. Yo le podría asignar la letra que quiero, la B, la Z, la X, la W, la que quiera. No es que hay una letra rígida para asignar. Pero, si se trata de alelos, es la misma letra. Sin embargo, el gen dominante se simboliza con una letra mayúscula y el gen recesivo con una letra
minúscula. Por ejemplo, en este caso, el dominante marrón se va a representar con la letra A mayúscula. El dominante marrón. Y el recesivo azul se va a representar con una letra A minúscula. Entonces, si miramos, vamos a ver tres casos distintos para la combinación de estos genes. En el primer individuo, miren por favor, en el primer individuo, que ven acá, este primer individuo tiene dos genes dominantes. Ustedes pueden ver que tiene dos genes marrones. Entonces, ¿cómo yo puedo, presten atención a esto, cómo yo puedo expresar la constitución de este individuo? La constitución de este individuo puede expresarse y debe expresarse de dos maneras. Primero, su constitución genética. Su constitución genética es que tiene dos genes dominantes marrones. Repito. Su constitución genética es que tiene dos genes dominantes marrones. La constitución genética de un individuo se llama genotipo. Por lo tanto, si yo le pregunto a ustedes, Aldana, esa pregunta ya me la hicieron dos antes y ya le dije dos veces antes que lo voy a explicar más adelante. Ahora, denme tiempo a terminar las ideas y después me hacen las preguntas. Bien. Entonces, en este primer individuo, que tiene dos genes iguales, pero dominantes, ¿cuál sería el genotipo? O sea, la constitución genética. Homocigota dominante, porque son dos iguales y los dos son dominantes. Obviamente, si este individuo es un homocigota dominante para los genes de color de ojos y el dominante es el marrón, el individuo va a tener ojos marrones. El rasgo que yo veo, los ojos, se llama fenotipo. Por lo tanto, el fenotipo, que obviamente va a depender del genotipo, va a ser en este caso que el individuo tiene ojos marrones. En el segundo caso, el individuo, el segundo individuo, fíjense, que ven acá, es un individuo heterocigota. Ahora, desde un punto de vista genotípico, es un heterocigota. Miren cómo el dominante se escribe delante, ¿ven? Miren cómo el dominante se escribe delante, fíjense. Y en este caso se dice que es un heterocigota dominante. Y ustedes me dirán, bueno, pero es una redundancia decir que es un heterocigota dominante porque en realidad sabemos que el dominante se impone en el heterocigota. Sí, pero dijimos que eso no ocurre en el 100% de los casos. Entonces hay que poner que el dominante se impone y poner que es un heterocigota en el cual el dominante se impone. Heterocigota dominante. ¿Y qué color de ojos tiene? Obviamente tiene ojos marrones. Ahora, noten cómo el individuo 1 y el 2, ambos tienen ojos marrones. Desde un punto de vista fenotípico, presten atención a lo que digo, concéntrense chicos en esto, desde un punto de vista fenotípico son iguales. ¿Por qué? Porque los dos tienen ojos marrones. ¿Sí? Pero desde un punto de vista genotípico son distintos. Porque uno es homocigota dominante y el otro es heterocigota dominante. Ahora, el tercer individuo que ven acá, tiene dos genes recesivos. Por lo tanto, este es un homocigota pero recesivo. Y claro, si los dos genes son recesivos y no hay ninguno que los tape, y los dos son azules, el individuo tiene ojos azules.
Muy bien. Ahora, hay varias conclusiones que sacar de estos tres ejemplos. Primero, ¿qué es lo que define que un gen sea dominante sobre el otro? En realidad hay varias razones que hacen que un gen sea dominante sobre el otro, que tienen que ver con los mecanismos moleculares de ese gen. En cada gen estas razones son distintas, por lo tanto no vamos a estudiar cuáles son esas razones. Simplemente vamos a saber que hay algunos dominantes y otros recesivos. No les van a preguntar el por qué. ¿Está? Porque ese por qué es distinto en cada rasgo o característica. No es el mismo, no es que hay una regla. Muy bien. Es lo que estoy explicando, Juanita. O sea, hay una razón por la cual el azul es recesivo y el marrón es dominante, pero no vamos a estudiar cuál es la razón. Y yo les había dicho que esta situación que estamos estudiando son las situaciones más comunes. Ya vamos a ver todos esos casos particulares como el que vos me preguntabas, Matías. ¿Está? Ahora, la conclusión que quiero que saquen es la siguiente en este momento. Primero, dos individuos pueden ser fenotípicamente iguales, pero genotípicamente distintos. Primera conclusión. Segunda conclusión. Los genes recesivos, este es el caso, solo se van a expresar, o sea, los genes recesivos solo van a poder expresarse cuando están con otro recesivo igual. ¿Está? Fíjense que en el caso número 2 no pudo expresarse el gen recesivo, sí en el caso número 3. O sea, por más que evolucionemos y haya mayor variedad y diversidad genética, abundan lo de los antepasados que eran más oscuros, ojos marrones y demás fenotipos. Ignacio, claro, por más que evolucionemos en nuestra especie, a lo largo del tiempo van a expresarse más los genes dominantes, lo que no significa que los genes dominantes sean los ojos más oscuros. En este caso yo dije que el marrón es dominante, pero no es dominante porque sea más oscuro, es dominante por otras características. Pero claro, en nuestra especie predomina la expresión de los genes dominantes, por supuesto que sí. Y a lo largo de la evolución también, porque claro, ¿cuándo se expresa un recesivo? Solo cuando está con otro recesivo igual. Por más que el alelo de la madre sea azul y el del padre también sea azul, sigue siendo azul recesivo, claro, claro. Ahora, lo que les decía es, redefinilo y con tranquilidad y escribilo, Ignacio, y te lo contesto. A ver, lo que dije es que un gen recesivo solo se va a expresar cuando esté con otro recesivo. O sea, ¿cuándo se expresó el azul? Cuando había dos azules. En cambio, este azul no se pudo expresar porque estaba con un dominante. En cambio, los genes dominantes se van a expresar siempre, ya sea que estén con otro dominante o que estén con un recesivo. Fíjense como en este caso y en este, los genes dominantes se expresaron. A ver, entonces tenemos que partir de esta base, de que nosotros tenemos individuos que son homocigotas o heterocigotas, e individuos que, siendo heterocigotas, tienen genes dominantes y recesivos. Bien. Ahora, ¿qué se entiende por fenotipo? Aclaremos el concepto de fenotipo y el de genotipo antes de seguir. Genotipo es la composición genética. ¿Se entiende? Por lo tanto, el genotipo es, presten atención, homocigota dominante, heterocigota dominante, homocigota recesivo o los que no sabemos todavía. Grabre, eso es lo que acabo de decir y ya lo expliqué. Esta es la tercera vez que explico lo que me estás preguntando, Grabre, que hay razones por las cuales un gen es dominante sobre el otro, que son todas razones moleculares y químicas, que son razones diferentes en cada caso y que no las vamos a estudiar porque tendríamos que estudiar la razón distinta en cada caso y encima de eso no me van a preguntar. Cuando tenemos el caso de la heterocromía, Figueroa, ya expliqué, y esta es la cuarta vez que lo explico, chicos, estén atentos a las preguntas que me hacen. Esta es la cuarta vez que explico que voy a hablar de estos ojos que tienen colores distintos más adelante, ¿sí? O sea,
Si van a hacer una pregunta, vean si antes no me hicieron la misma pregunta. ¿Está? Muy bien. Entonces, quiero saber si hasta acá estamos, pero necesito tener certeza de que entienden lo que es genotipo y lo que es fenotipo. Fenotipo es lo que yo puedo ver o medir. Cuidado. A ver, miren esto. Ver o medir. Y que obviamente depende del genotipo. Por ejemplo, color de ojos es fenotipo. Color de piel es fenotipo, color del cabello es fenotipo, altura es fenotipo, forma de la nariz es fenotipo, disposición de los dientes es fenotipo. Les pregunto. ¿Entienden lo que es geno y feno? Bueno, ¿seguro? Bien. A seguro le llevaron preso. A ver. ¿Qué no entendés, Martín? Decime. Lo digo una vez más. Fenotipo es la expresión del gen, lo que yo puedo ver o puedo medir. Yo puedo ver, no sé, en Camila, que tenga ojos verdes. No veo qué color de ojos tenés, Camila, pero supongamos que sean verdes. Eso es lo que yo veo en Camila, ojos verdes. Ese es su fenotipo. Ahora, el genotipo de Camila probablemente sea homocigota recesivo. ¿Está? Ahora, les pregunto esto. Pregunto. ¿Ustedes saben su grupo sanguíneo? ¿Saben o no? Bueno. ¿Cómo averiguaron su grupo sanguíneo? Por un análisis de sangre, ¿verdad? Muy bien. Entonces les pregunto. ¿El grupo sanguíneo es, por ejemplo, yo tengo A positivo. Ángel tiene grupo A positivo, ¿sí? Ángel tiene grupo A positivo. Muy bien. ¿El grupo sanguíneo es genotipo o fenotipo? Mi papá tenía B positivo. Tengo un primo que tiene 0 negativo. ¿El grupo sanguíneo es geno o feno? ¿Vieron que a seguro lo llevaron preso? Muchos de ustedes me dicen que el grupo sanguíneo es genotipo. No, el grupo sanguíneo es fenotipo. Miren, les muestro esto. Presten atención. Yo tengo el grupo sanguíneo A. Mi grupo es A. Porque tengo 2 genes que codifican ese grupo. Si me están diciendo grupo A, no me están hablando de los genes que codifican ese grupo. Si me hablaran de los genes que codifican ese grupo, entonces sí sería genotipo. Pero no me están hablando de los genes que codifican ese grupo. No me están diciendo Ángel es homocigota dominante para el grupo A, o Ángel es heterocigota dominante para el grupo A. Me están diciendo Ángel tiene grupo A. Entonces, eso es un rasgo fenotípico. Y muchos de ustedes, simplemente porque no es un rasgo que ustedes puedan ver con los ojos, pensaron que era geno. ¿Se dan cuenta que no tienen el concepto real? Yo dije que fenotipo es aquello que se puede ver o medir, y el grupo sanguíneo se mide. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Queda claro lo que digo? Muy bien. Ahora, avancemos un poco más en esto. Miren este caso. Esto es un dato también para hablar de genotipo y de fenotipo. Supongamos que esto que ven acá sea una semilla.
Vamos a adelantar porque vamos a trabajar con semillas, como lo hizo Mendel. La primera es una semilla amarilla de bordes lisos. El gen A codifica el color. El gen R codifica el borde. Miren esto. En este caso, el gen A, que codifica el color, el dominante es el amarillo. El recesivo es el verde. El gen R codifica el borde. El dominante es el borde liso. Y el recesivo es el borde rugoso. Entonces, la primera semilla es homocigota dominante para el color y para el borde. Y la segunda semilla es homocigota recesiva para el color y para el borde. Son ejemplos nada más. Muy bien. Ahora, aquí tenemos lo mismo, esto es lo mismo que vimos hasta ahora. Y aquí viene un dato muy importante. A ver. Miren esto. Vamos a compartir pantalla. No voy a hacer un dibujito, pero quiero escribir algo. A ver. A ver si me da. Me parece que no me da, ¿eh? Parece que no me da. No. Un segundo a ver si lo intentamos de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Estábamos acá. Sí, hace un montón no hacemos dibujitos, cierto es. Vamos a tratar de compartir pantalla de nuevo, así podemos. A ver. Estamos teniendo algunos problemas. Creo que es el Zoom. Ahí sí me dio. Ahí está. Ahora sí me dio. Bueno, miren esto. Presten atención, chicos. Ya sabemos lo que es genotipo. Ya sabemos lo que es genotipo. Ya sabemos lo que es fenotipo. Obviamente, el fenotipo depende del genotipo. En eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, presten atención a esto. Si bien es cierto que el fenotipo de un individuo depende del genotipo, también depende del ambiente. Cuidado con este dato. Un segundo. El fenotipo va a depender del genotipo, pero también va a depender del ambiente. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a tratar de entenderlo de la siguiente manera. Fíjense, vamos a suponer, presten atención a lo que les voy a explicar y ahora lo vamos a entender. Pero todo el mundo necesito que preste atención a esto. Supongamos que yo tengo un individuo y considero un gen que define la altura de ese individuo. Este individuo, el gen define la altura. Vamos a ponerlo mejor. La altura. Este gen define que el individuo debe ser alto y este gen define que el individuo debe ser bajo. Bien. El individuo, nuestro individuo, no sé, Pedro, es un heterocigota dominante. Pedro debe ser alto. ¿Sí? Pedro tiene que ser alto. Muy bien.
¿Todos entienden esto? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué pasa? Dejen de copiar y atiéndanme. Escúchenme bien porque esto es importante. ¿Qué pasa si Pedro, cuando es un niño pequeño, un niño recién nacido o en la primera infancia, experimenta un cuadro de desnutrición? Esto es el genotipo de Pedro. Experimenta un cuadro de desnutrición. El genotipo de Pedro dice que Pedro tiene que ser alto. Pero supongamos que Pedro experimenta un cuadro de desnutrición crónica durante la infancia. Por más que su genotipo diga que él debe ser alto, no va a tener la altura que tendría que haber tenido, por, porque la desnutrición durante su primera infancia lo evitó. Entonces, si yo tengo un genotipo que me dice que yo tengo que ser alto, pero a ese genotipo se suma un ambiente que lo impida, el individuo no va a ser alto. Es decir, el ambiente puede impedir la expresión de los genes de este individuo. A ver, vamos a suponer que yo tengo genes que dicen que debo tener la piel clara, pero vivo en el Ecuador y trabajo en el campo desde siempre, mi piel no va a ser clara. ¿El ambiente lo evitó? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a suponer que yo tengo genes que dicen que yo tengo que tener un oído perfecto. ¿Me siguen hasta acá? Pero, no estamos hablando de epigenética. La epigenética es algo que tiene que ver con el ambiente, pero no estamos hablando de epigenética todavía, ¿sí? Ahora, el genotipo de estos individuos no va a cambiar. Este individuo va a seguir siendo una homocigota dominante para la altura, pero no va a ser alto. Si yo tengo una característica genotípica de homocigota dominante o heterocigota dominante para un rasgo, pero ese rasgo no aparece, es porque el ambiente lo impidió. Por ejemplo, como les decía, si yo tengo la característica de ser homocigota dominante y tengo que tener un oído perfecto, pero mi mamá, cuando yo estaba embarazado, se enfermó de rubiola y el virus de la rubiola destruyó mis oídos, yo no voy a oír, voy a ser sordo. Pese a que genotípicamente debería tener un oído perfecto. Es decir, hay un montón de factores externos que se llaman ambientales, que pueden ser infecciones, el mismo ambiente exterior, la acción de drogas, la acción de otros elementos, la alimentación, lo que a ustedes se les ocurra, que puede evitar que los genes se expresen. Por lo tanto, cuando nosotros consideramos el fenotipo de un individuo, no solo tenemos que considerar su genotipo, sino también los factores ambientales que pueden hacer que ese genotipo no pueda ser como tiene que ser. Entonces, esta es una regla muy importante. Esta es una regla muy importante que dice que el fenotipo va a depender del genotipo y del ambiente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo dos personas con el mismo genotipo. Dos personas con el mismo genotipo. La persona número 1 tiene este genotipo y la persona número 2 tiene este genotipo. Es el mismo genotipo. Y en ambos casos, el genotipo dice que ambos deben ser individuos altos y flacos. ¿Sí? Claro, Juanita. No, los genes no se adaptan. Los genes no se adaptan, Matías. Los genes pueden expresarse o no. Las enfermedades pueden evitar la expresión de los genes, o pueden alterar la expresión de los genes, pero los genes no se adaptan. Los genes siempre son los que son. A ver, si el individuo 1 genéticamente tiene que ser un individuo flaco y alto, y el individuo 2 tiene que ser flaco y alto, supongamos que el individuo 1
es un individuo que hace una vida ordenada y tiene una alimentación normal. Va a ser un individuo flaco y alto. Pero si el individuo 2, que tiene la misma genética, no hace una alimentación normal, hace una mala alimentación, se alimenta de hamburguesas, de ultraprocesados, de todas esas cosas que uno no tiene que comer y le mete para adelante, va a ser un individuo con sobrepeso, no va a ser un individuo delgado. O sea, el ambiente va a influir o no sobre la expresión de los genes. Muy bien, entonces, esto es lo que quiero que entiendan. Quiero saber si lo entienden hasta acá y voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a seguir con la imagen que tenía. Fíjense cómo acá arriba tenemos... No me está dando, a ver. Ahí está. Bien. Acá arriba tenemos, en este cuadrito de acá arriba, acá, tenemos dos individuos que tienen el mismo genotipo. Exactamente el mismo genotipo. Son gemelos, ya vamos a ver por qué tienen el mismo genotipo. Pero uno tiene una vida ordenada y el otro tiene una vida donde la alimentación no es la correcta. Obviamente su fenotipo va a cambiar, porque el fenotipo es influenciado por el ambiente. Todas las plantitas de acá tienen el mismo genotipo. ¿Por qué hay plantitas más altas y más bajas? Porque depende de los nutrientes que le ponga a esas plantas. Depende del ambiente. Entonces, el concepto real aquí es el siguiente. El ambiente modifica la expresión. No modifica el genotipo. El genotipo siempre va a quedar igual. ¿Está? El genotipo siempre va a quedar igual. Pero el ambiente puede modificar la expresión del genotipo. Ya vamos a ver después cómo y por qué, y más adelante vamos a hablar de epigenética, no ahora. ¿Sí? Por ahora estamos hablando de lo básico. Quiero saber si hasta acá me entienden. Muy bien, muy bien. Hasta acá me entienden. Perfecto. Perfecto. Se podría decir que el ambiente puede hacer que el fenotipo no sea el que coincida o que corresponda al genotipo de ese individuo. Por ambiente se entiende cualquier factor, no estamos hablando de clima, ¿eh? Se entiende a los factores que rodean al individuo o que influyen sobre los genes. Ahora, vamos a hablar de dos características que tienen que ver con este concepto de que el ambiente puede influir, con este concepto de que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Vamos a hablar de dos características. Camila, no me bosteces así, Camila, no te me duermas, que contagias a los demás. Nomás también tienen sueño, vamos, despertate. Miren esto. ¿Vieron esto alguna vez? Sí, no hay problema, Ignacio. ¿Vieron esto alguna vez? Esta enfermedad se llama polidactilia. Es una enfermedad genética. Esta enfermedad se llama polidactilia y es una enfermedad genética. El gen que codifica la polidactilia es dominante. El gen que codifica la cantidad normal de dedos es recesivo. ¿Ven? Por lo tanto, este individuo de acá seguramente sea así. A ver, miren. Un segundo. Este seguramente es así. Este es así. Y este es así. Ahora, si ustedes miran bien, contemos los dedos. En el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedos. En el segundo, tiene 6. El tercero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedos. Bien. Si los tres son iguales, ¿se entiende que los tres son iguales? Los tres son heterocigotas dominantes. ¿Por qué uno tiene 9 y el otro tiene 6 dedos? Y ese concepto es el concepto de
la expresividad. ¿Qué significa? La expresividad, presten atención a esto, es la fuerza con la que el gen se expresa. El gen puede expresarse con más fuerza o puede expresarse con menos fuerza, y eso también depende del ambiente. O sea, fíjense que acá el ambiente no está bloqueando la expresión del gen, pero está modulando la fuerza con la que se expresa. Por ejemplo, en el caso 1, repito, en el caso 1, insisto, un segundo por favor, un segundo por favor, un instante, ya estoy con ustedes. Bueno, volvemos. Ahí estamos. Fíjense. Ahí me dio. Yo les estaba diciendo, presten atención, que este individuo es así, este otro es así, este otro es así. Ahora, el punto es el siguiente. Básicamente, ¿por qué en un individuo hay una expresividad más alta y en otro hay una expresividad más baja? Por el ambiente. ¿Ustedes vieron los 101 dálmatas de Disney? Cuando eran chicos, a lo mejor lo vieron. Bueno. ¿Todos los perritos tenían la misma cantidad de manchas? Había algunos que tenían muchas manchas y otros que tenían pocas manchas. Bueno, los que tenían muchas manchas tenían una alta expresividad y los que tenían pocas manchas tenían una baja expresividad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se entiende por expresividad? En la expresividad el gen está, el gen se expresa, pero lo hace con más fuerza o con menos fuerza, también dependiendo del ambiente. En este caso el ambiente no evitó la expresión del gen. Simplemente definió que se expresara más o menos firmemente. Fíjense que en el caso número 1, donde el individuo tiene 9 dedos, hay una alta expresividad. Y en el caso número 2, donde solamente hay un dedo de más, y ustedes pueden ver que encima es un dedo pequeño, hay una baja expresividad. Ahora, el genotipo de ambos es el mismo. El genotipo de ambos es el mismo. ¿Está? El genotipo de ambos es realmente el mismo. Quiero saber si esto lo hemos entendido. Entendimos lo que es expresividad. En la expresividad, el gen siempre se ve, se manifiesta, se observa. Pero la fuerza con la que aparece, define
que haya una alta o una baja expresividad. Muy bien. Ahora, vayamos al siguiente concepto. Penetrancia. Ese es otro concepto que depende de la influencia del ambiente. Bueno, este dibujito, este esquema que encontré, me pareció gracioso porque teóricamente esos que ven ahí son pajaritos. No sé a quién se le ocurrió. Yo no entendí qué cosa del ambiente podría afectar la expresividad alta o baja de esa patología. No sabemos. Muchas veces no sabemos qué es lo del ambiente que afectó que la expresividad sea alta o baja. ¿Está? O sea, muchas veces no sabemos y a lo mejor nunca vamos a saber qué es lo que afectó que esa expresividad sea alta o baja. Déjenme un segundo, ya estoy con ustedes. Por las interrupciones, volvemos al tema. Bien. Solo se usa el término alta o baja expresividad cuando hay una mayor o menor. ¿Qué dice acá? En el pie. No, no, no. Se usa alta o baja expresividad para todos los rasgos o características. La expresividad es la fuerza con la que el genotipo se expresa. ¿Cuál es el fenotipo esperado en la polidactilia? El fenotipo esperado en la polidactilia es que tenga más de 5 dedos en cada miembro, digamos, pero el número 5 más va a variar de acuerdo a la expresividad. O sea, yo tengo polidactilia si tengo 6 o si tengo 10, pero si tengo 6 tengo baja expresividad o si tengo 10 tengo alta expresividad. ¿Están viendo mi pantalla? Entonces, Candela, fíjate porque es tu sistema el que no te deja ver la pantalla. Muy bien. Estos pollos raros. Estos son pajaritos, teóricamente. Me llamó la atención lo raro que son los dibujitos. Pero fíjense, vamos a hablar de penetrancia. La penetrancia también es un concepto que se ve influenciado por el ambiente. Vamos a suponer que todos estos pajaritos, que son 10 pajaritos, ya los conté, son pajaritos que tienen un genotipo, este genotipo, que dice que tienen que tener plumas. Teóricamente esas rayitas son plumas. Entonces todos tienen plumas. Todos son heterocigotas dominantes y todos tienen plumas. ¿Ven? Muy bien. Ahí el ambiente no influenció en nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Quiero saber si entienden que ahí todos tienen plumas. A lo mejor si uno tiene muchas plumas, vamos a suponer que uno tenga muchas plumas, ¿ven? Ese tiene una expresividad más alta que los demás. Pero todos tienen plumas. O sea, el gen se expresó en todos los pajaritos. Bien. Ahora, miren el segundo esquema. En el segundo esquema hay dos pajaritos que no tienen plumas. Sin embargo, todos son iguales. O sea, estos dos sí deberían tener plumas. ¿Por qué no las tienen? Por el ambiente. Entonces, se llama penetrancia. Presten atención a esto porque vamos a terminar enseguida. Vamos. Martín, concentrate, vamos, ya terminamos, no te aburras así, esto es importante, el día de mañana te va a hacer falta. Presten atención a esto. La penetrancia se mide en valores porcentuales. Los hijos de esos pajaritos sin plumas sí pueden tener plumas, claro, porque ellos van a transmitir a su descendencia su genotipo, no lo que el ambiente influyó. Ahora, ¿ustedes entendieron lo que era expresividad? ¿Sí o no?
Vamos, concentrados de nuevo. Bien. Si de 100 pajaritos, escuchen bien, si de 100 pajaritos que tienen que tener plumas, 10 no las tienen, o sea, el ambiente impidió que aparecieran las plumas en 10, se dice que la penetrancia es del 90%. O sea, la penetrancia se mide en valores porcentuales. O sea, ¿qué es la penetrancia? El porcentaje de individuos que expresan el gen. En este caso, si de 100 pajaritos, 10 no expresan el gen por el ambiente, la penetrancia sería del 90%. Supongamos que de los 100 pajaritos, 50 no expresan el gen y no tienen plumas. La penetrancia sería del 50%. ¿Hay forma de saber qué tan alta puede ser la penetrancia? No. Hay algunos genes que tienen una penetrancia más alta que otros, pero siempre el ambiente puede influir de maneras diferentes. Por ejemplo, yo tengo que tener 2 manos y 2 brazos. El 99,99% de nuestra especie tiene 2 manos y 2 brazos. En este caso, la penetrancia es del 99,99%. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué diferencia hay entre penetrancia y expresividad? En la penetrancia, Martín, ¿qué te parece si te tomas un café? Entonces te concentras, ¿sí? Y si la verdad que te cuesta mucho porque estás con mucho sueño, si querés puedes dejar ya la clase, no hay problema, no me enojo, ¿sabes? Descansá un ratito, así podés seguir claramente en la siguiente clase. ¿Estamos? Bien. ¿Qué diferencia hay entre penetrancia y expresividad? Está bien, no hay problema, Martín, quédate tranquilo, no pasa nada. Insisto, ¿qué diferencia hay entre penetrancia y expresividad? En la penetrancia se estudia los individuos en los cuales el gen directamente no se expresa. Y se estudian valores porcentuales. Es decir, si yo tengo una población, por ejemplo, de 100 personas que tienen que tener cabello rubio, pero de esas 100 personas hay 2 que tienen un cabello de otro color, se dice que la penetrancia es del 98%. ¿Se entiende? Ahora, se llama expresividad a la fuerza con la que se expresa. De esos 98, en donde sí se expresó el gen, algunos tienen el cabello bien rubio y otros tienen el cabello un poco más oscuro. Entonces la expresividad es alta o baja. En el caso de los 101 dálmatas, ¿se acuerdan? ¿Todos los perritos tenían manchas? Había uno que no tenía ninguna mancha de los 100. Entonces, en ese caso, si uno de los 100 no tenía manchas, la expresividad y la penetrancia fue del 99%. ¿Se entiende? O sea, de los 100 perritos, uno no tenía manchas. Entonces la penetrancia fue del 99%. ¿Se entiende o no? Y de los 99 que sí tenían manchas, algunos tenían muchas manchas, alta expresividad, y otros pocas manchas, baja expresividad. Quiero saber si entienden esto. El ambiente influye en ambas cosas, tanto en la expresividad como en la penetrancia. ¿De qué manera lo hace? Varía en cada caso. Entonces no podemos tratar de entender cómo el ambiente ha influido, porque muchas veces no lo sabemos. ¿El perrito que no tenía no es expresividad baja? No. La expresividad es baja cuando se expresa, pero con poca fuerza. O sea, para que la expresividad se defina, tiene que expresarse. Si, por ejemplo, los 2 pajaritos se quemaron por el sol y no tienen plumas, el ambiente influyó y el 90% sería la penetrancia. Sí, claro, así es, Melina, en este dibujo que tenemos acá. Para ese perrito que no tenías, ¿es expresividad baja o nula? Nula, expresividad nula. Si tenía una sola manchita, es expresividad baja.
Entonces, la penetrancia se puede medir y la expresividad no, solo podemos ver si es alta o baja. Exacto, la penetrancia se puede medir en un valor porcentual y la expresividad no, solo podemos saber si es alta o baja. Muy bien, Wendy. Penetrancia sería entonces lo que uno espera, o sea, lo que no sea. Claro, la penetrancia indica el porcentaje de individuos que no tienen o no pudieron expresar el gen. Quiero saber si entienden la diferencia entre penetrancia y expresividad. Ahora, si ustedes piensan, tanto la penetrancia como la expresividad están definidas por el ambiente. O sea, ¿por qué esos dos pajaritos no tuvieron pluma? Por el ambiente. ¿Por qué básicamente uno tiene 10 dedos y el otro tiene 6? Por el ambiente. ¿Por qué uno de los perritos no tenía manchas? Por el ambiente. Quiero saber si todos entendemos esto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te cuesta entender, Mariana? Contame, ¿qué te cuesta entender? Ustedes tienen que tener un esquema mental en donde piensen genotipo, fenotipo y ambiente. El fenotipo, que es lo que veo, dependerá obviamente del genotipo, pero el genotipo se ve influenciado por el ambiente. ¿De qué forma? O se expresa mucho o poco, o no se expresa. Si se expresa mucho, tiene alta expresividad. Si se expresa poco, tiene baja expresividad. Si no se expresa, veo en cuántos no se expresa y saco el porcentaje. Esos dedos que tiene, ¿son funcionales o no? Casi siempre son funcionales. También depende de la expresividad. A veces los dedos no son funcionales y otras veces sí. Pero como tienen inclusive huesos y tienen músculos asociados y tendones, muchas veces son funcionales. ¿Qué determina la expresividad? El ambiente. El ambiente es lo que influye en la expresividad. Mientras más individuos afectados por el ambiente que no pudieron expresar, menor es el porcentaje de penetrancia. Exactamente, Camila. Ese problema con los dedos es operable, claro, se opera y quirúrgicamente se corrige. Se corrige quirúrgicamente. De hecho, hoy en día los pacientes que tienen polidactilia, todos están operados, o sea, todos han corregido. Ahora, claro, si yo tengo polidactilia, cuidado, y me operaron, yo transmito el gen de la polidactilia a mis hijos, ¿eh? ¿Se entiende? Por más operado que esté. Si vi alguna vez pacientes con polidactilia, sí los vi, no los operé, pero sí los vi. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Si se operan, puede decir que su fenotipo cambió. Y en realidad no, porque el fenotipo sigue siendo el mismo, nosotros lo corregimos al fenotipo. Muy bien. Ese caso, Lucas, es un caso particular que no corresponde a esta clase. O sea, las drogas, los medicamentos que uno consume o los suplementos nutricionales que uno consume pueden afectar distintos componentes, pero difícilmente afecten por un mes el fenotipo de un individuo, por un mes solamente. Eh, Ese es un caso particular que no es como para tratar en esta clase. ¿Y puede pasar que el gen de la madre que no tiene polidactilia es dominante? No, el gen de la polidactilia siempre es dominante. O sea, yo no tengo polidactilia, ¿ven? Tengo dos genes recesivos. Ustedes no tienen polidactilia, tienen dos genes recesivos. Ustedes son homocigotas recesivos para la polidactilia, ¿se entiende? Porque si fueran heterocigotas dominantes, tendrían polidactilia. Si tengo ese gen sí o sí se transmite o puede ser que no se transmita. Puede ser que no se transmita, Fernández. Eso lo vamos a estudiar la clase que viene. Y si en vez de que le sobren dedos le faltan, esa es otra patología, diferente a la polidactilia que se transmite de otra manera.
Repito, si a mí me operan, pregunto, si a mí me operan, ¿me cambian el genotipo? No, ¿verdad? Entonces yo puedo transmitir ese genotipo a mis hijos. ¿Cuál fue su cirugía favorita? Tuve muchas cirugías muy buenas, pero la verdad es que no tengo ninguna que me haya resultado favorita. Muchas fueron muy interesantes, muchas fueron muy apasionantes, algunas duraron mucho tiempo, algunas duraron horas y horas, otras fueron rápidas, pero no hay una que sea más. ¿Siempre el gen con alguna patología va a ser dominante? No, en algunas patologías el gen es dominante, como en esta, y en otras es recesivo. ¿Nosotros somos homocigotas recesivos ante enfermedades genéticas? No. En el caso de la polidactilia somos homocigotas recesivos porque no la tenemos. Pero hay otras enfermedades que se transmiten con carácter recesivo, no dominante, y que a lo mejor tenemos el gen, pero no expresamos la enfermedad. Muy bien. La personalidad también tiene que ver con el genotipo. Si bien eso es discutible, Franco, hay factores de personalidad que sí están asociados al genotipo. ¿Cuál fue la cirugía más larga? Ya no me acuerdo, pero habrá durado 6, 7 horas. Y la cirugía que más me costó, y todas cuestan. ¿Va a contar? No, ahora no, ahora no tengo tiempo. ¿Puede decir un ejemplo de ambiente que afecte la expresividad? Drogas que consuma la madre durante el embarazo, drogas que consume la madre durante el embarazo, o por ejemplo, una infección que comprometa al embrión. Por ejemplo, si mi mamá se enferma de rubiola cuando está embarazada, a lo mejor yo nazco con hipoacusia, tengo una baja expresividad para la audición. Ya vamos a hablar de todo esto de que faltan dedos, ya vamos a hablar del daltonismo. ¿Cuál fue la última cirugía que hizo? Bueno, la última cirugía que hice la hice hace más de 15 años. Creo que fue una vesícula, pero no me acuerdo si esa fue la última. Ya vamos a contar después. ¿Estuvo muy nervioso en su primera cirugía? Sí. Uno siempre está nervioso en las cirugías, pero se controla. O sea, por más que tenga mucha experiencia, uno siempre se pone un poco nervioso porque la responsabilidad es muy alta, pero uno se controla, aparte tiene un equipo que lo apoya. Bien, quiero saber si hemos entendido esto. Su pasantía o residencia me hicieron sufrir, pero me enseñaron. Como en el ejército, es que te hacen sufrir, pero te enseñan. Un ambiente que afectó al pollo que no tenga plumas. No sé, o sea, puede haber muchos, no tengo idea de cuáles factores ambientales pueden influir para que un pollito que tiene que tener plumas no las tenga. No desconozco cuáles son los factores ambientales que pueden influir. Qué sé yo, no sé, no tengo idea. Pero, porque nunca se me ocurrió pensar en qué factor ambiental puede hacer que un pollito no tenga plumas. No sé, se me ocurre algún factor de alguna enfermedad de la piel, del pollo, por ejemplo. Una clase contando, ya vamos a conversar. Sí nos pasa, muchas veces nos pasa, sobre todo cuando empezamos a operar, que nos cuesta, a veces nos bloqueamos, y por eso siempre hay un equipo de apoyo. Y mis gatos andan durmiendo por ahí. Hoy tenemos 2 gatos, Mateo y Cleo. Un cambio del ambiente que puede afectar son los gases que respiramos. Sí, los gases que respiramos pueden generar influencias. No es lo mismo, Ignacio. La disección de un cadáver es absolutamente diferente a el trabajo en un acto quirúrgico, es algo completamente distinto, por supuesto que es diferente. Si bien las estructuras anatómicas son las mismas, la situación es distinta. ¿Qué se siente cuando una cirugía es exitosa? Feliz. La palabra es feliz. O sea, por la parte práctica, en realidad uno siempre comienza practicando con cadáveres y hace disecciones para practicar, y luego va a trabaja con el paciente, siempre supervisado al principio. No, nunca estuve a cargo de residentes. Sí, sí, Martín, tenemos una gatita que se llama Cleo. En el primer año nos llevan a la morgue. Sí, las clases en el primer año se dan en la morgue, pero sí, van a ir a la morgue, van a ir a la morgue. Pero van a ver piezas anatómicas recién en el segundo semestre, cuando aprueben Medicina, Hombre y Sociedad. No, ahora ya no tengo tiempo.
Sí, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Puede ser que en un embarazo un bebé absorba más nutrientes que el otro, puede pasar cuando las placentas no son simétricas, puede pasar. Y eso hace que a lo mejor un bebé nazca con mayor peso que otros. ¿Cómo serán las clases de medicina hombre y sociedad? Presenciales. Yo no puedo ver sangre, pero bueno, sí. Bueno, pero Ignacio, eso se aprende, o sea, uno aprende a controlarse con la práctica. Por supuesto que para cada cirugía hay que prepararse, o sea, obviamente, si yo tengo que desarrollar un acto quirúrgico con un paciente, tengo que estar preparado desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista teórico. ¿Los exámenes van a ser todos presenciales en la facultad? Sí. ¿Cómo van a ser las clases en la facultad? No van a ser clases, van a ser actividades prácticas. O sea, ustedes van a la facultad, pero no les van a dar clases. O sea, no es que va a haber una persona frente a un pizarrón que le va a explicar un tema. Eso no pasa. Va a haber un grupo, un salón, donde los dividan en grupos y le pidan que realicen actividades grupales. Eso es lo que van a hacer en la presencialidad de la facultad. Las clases en la facultad están pregrabadas, o sea que las clases en realidad son videos cortos sobre temas que ustedes van a ver. Por ejemplo, le doy un ejemplo para que vean lo importante que es estudiar ahora. Este tema a mí me va a llevar por lo menos 5 clases. O sea que estamos hablando de, no sé, 6, 3, 6, 7, 8, 9 horas. Capaz que 9 o un poquito más horas reloj para que podamos desarrollar el tema. Capaz que 10. 10 horas reloj con las prácticas. Y me va a faltar. Este tema, la facultad lo desarrolla en un video de 20 minutos. ¿Se entiende? Por eso es que estudiar ahora. El ingreso es sin límite de cupos, sí, no tiene límites de cupos, pero solo entran los que aprueban, y a través de la complejidad del examen se regula la cantidad que aprueban. ¿Algún consejo para los exámenes presenciales del año que viene? Muchísimos consejos, pero ¿saben cuáles van a ser los mejores consejos de los exámenes presenciales del año que viene? Que yo también les voy a hacer exámenes presenciales en la academia. ¿Cómo se aprende a nadar? Tirándose al agua. O sea, ¿ustedes quieren que les enseñe a nadar? Bueno, los tiro al agua. ¿El año que viene nosotros seguimos en la academia? Sí. ¿Cuántos alumnos entran a la carrera? 300 máximo. Sí, podemos establecer clases de repaso. De hecho, ya las vamos a organizar, las clases de repaso, sobre temas libres. No hay problema. No, solo 300 en el mejor de los casos. De un total de unos 1.600 más o menos que comienzan. De esos 300, el 70% son de la academia. Así que ustedes tienen que estar ahí. Muy bien, niños. Espero que les haya gustado la clase. Espero que se entusiasmen porque tenemos mucho para hablar de esto y les aclaro que lo mejor no empezó todavía. Obviamente los que empiezan en noviembre no van a tener la experiencia de ustedes. Imagínense que ustedes tienen varios meses de ventaja. Ojalá, espero que sí. Yo espero que sean el 80%. Gracias. Ganas de estudiar pollos desplumados. Bueno, ya vamos a hablar personalmente. Ya nos vamos a ver en la academia. ¿Con quién tenemos la siguiente clase? Me parece que es con Lucas. ¿Vamos a tener clase con los de noviembre? Al principio no. Después, más adelante, seguramente sí, pero al principio obviamente no, porque evidentemente imagínense que en noviembre tienen que empezar lo que ustedes empezaron hace meses. En noviembre arrancan desde cero. Bueno, niños, un placer verlos. Me alegro que les haya gustado, ¿sí? Y este tema es genial porque en este tema vamos a aprender patologías. Vamos a aprender sobre el daltonismo, vamos a aprender sobre el albinismo, vamos a aprender sobre la fibrosis quística, sobre las distrofias musculares, vamos a aprender sobre las hemofilias, sobre el síndrome de Down, sobre un montón de cosas. Bueno, niños, yo me despido y ahora les pido que descansen un ratito y enseguida tenemos la siguiente clase. Chau, chau. Un gusto dar clase con ustedes.